Hola chicos y bienvenidos al episodio 2 del curso de Trading Conceptos de Dinero Inteligente. En este episodio vamos a hablar de la estructura básica del mercado. Ahora, la estructura del mercado se puede ver de dos maneras. Tenemos la estructura de oscilación y la estructura de velas. La estructura oscilante es un tramo más grande del precio compuesto por múltiples impulsos y correcciones, mientras que la estructura de velas es un tramo más preciso compuesto por cada vela individual. Ahora bien, la estructura oscilante se puede representar en los gráficos de la siguiente manera. Verás un tramo de precio donde habrán impulsos y correcciones. Dentro de estos impulsos y correcciones pueden haber estructura de velas. Y eso puede ser visto como múltiples impulsos y correcciones dentro de un tramo estructural oscilante más grande. Como se puede ver aquí, tenemos el impulso más grande y la corrección. Y a continuación, en el interior de cada impulso y corrección, tenemos más movimientos hacia arriba y hacia abajo, pero obviamente en un marco de tiempo diferente. Ahora bien, esto se debe al hecho de que los mercados se ven fractalmente, lo que significa que lo que sucede en el marco de tiempo diario será lo que sucede en el marco de tiempo de 15 minutos, y que luego será lo que sucede en el minuto o incluso en los segundos de marcos de tiempo. Lo que queremos hacer es averiguar cómo podemos identificar estos tramos de precio, hacia dónde van a retroceder y desde dónde pueden continuar, identificando tanto los impulsos como las correcciones dentro de cada tramo. Y podemos entender si una estructura es realmente una estructura oscilante o si es más bien una estructura de velas. Así que vamos a ver algunos ejemplos en los gráficos y vamos a entrar un poco más en profundidad en términos de cómo podemos realizar un seguimiento de los máximos y mínimos de cada tramo. Vamos a entrar en algunos ejemplos ahora. Espero que esto les ayude a ver cómo el precio puede desarrollarse con un gráfico en vivo. Vamos a mirar al precio en el marco de tiempo diario. Lo que podemos ver aquí es que el precio es predominantemente bajista. Y lo que estamos haciendo es que estamos creando impulsos hacia abajo y luego subidas. Impulsos hacia abajo, subidas, impulso, corrección y un impulso. Así que lo que acabamos de identificar es una pierna bajista del precio. Y esto puede ser visto como una estructura de oscilación, debido al hecho de que en un marco de tiempo más bajo verás que ocurre exactamente el mismo patrón, pero dentro de cada uno de los tramos más grandes. Echemos un vistazo a un ejemplo de eso y veamos cómo funciona. Así que ahora que he bajado al marco de tiempo de 4 horas, lo que podemos ver aquí es que esta línea representa el retroceso del marco de tiempo diario antes del siguiente impulso. Pero ahora lo que realmente tenemos es un impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso. Todo dentro de este tramo del precio. Así que lo que estamos viendo ahora es una naturaleza fractal del mercado, donde podemos tener múltiples estructuras de oscilación dentro de un marco de tiempo superior, impulso o corrección, y esto será fractal. Así que seguirá bajando en los marcos de tiempo o seguirá subiendo en los marcos de tiempo, incluso con estos impulsos y correcciones en las 4 horas. Lo que verás es que en los 15 minutos tendrás más impulsos y correcciones dentro de cada pierna, en este marco de tiempo y así sucesivamente. Así es como creamos una imagen mucho más grande del precio y se trata de entender estos impulsos y estas correcciones y mirar hacia dónde está girando el precio y qué marco de tiempo es el más poderoso para una oscilación o un tramo en particular del precio. Ahora, cuando miramos la estructura de oscilación, cuando tratamos de identificar dónde están los impulsos y dónde están las correcciones, lo que podemos tender a mirar es dónde está el rango dentro de cada retroceso. Ahora, un rango se identifica como un máximo de una vela a un mínimo de otra vela, donde se tiende a ver una corrección o algún tipo de consolidación. Un ejemplo de rango sería lo que vemos aquí. Esta zona está definida por el máximo de esta vela y el retroceso antes del siguiente impulso.
Ahora, lo que tiendes a encontrar es que esto crea un rango de precio desde este máximo hasta el mínimo. Y lo que notarás es que el precio luego regresa a ese rango para la siguiente corrección antes de empujar más alto para el siguiente impulso. Finalmente, el precio cambiará de dirección antes de mitigar los rangos de nuevo, pero en la dirección opuesta. Así que, como podemos ver aquí, lo que verás es que el precio empujó hacia arriba, retrocedió y luego empujó hacia arriba, retrocedió y luego empujó hacia arriba de nuevo. Y lo que ha sucedido aquí es que el precio ha entrado en ese rango, donde hemos tenido el máximo al mínimo. Se rompió a través de y se ha tirado de nuevo en él y luego lo que notarás es de nuevo que empujamos hacia arriba y luego empujamos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, arriba, y cada vez estamos mitigando en este rango anterior donde vamos desde el máximo hasta el mínimo. Y eso es solo una manera fácil de identificar dónde están las estructuras de oscilación. Y de nuevo, esto funciona en todos los marcos de tiempo. Así verás el precio mitigar en el rango de marco de tiempo diario, por ejemplo, pero entonces eso seguirá sucediendo en las 4 horas y 15 minutos y el minuto 1, y se trata solo de identificar dónde están las estructuras de oscilación y en qué rangos vamos a mitigar, qué tendrá el mayor peso para luego determinar la dirección. Así que voy a ir a través de algunos ejemplos más ahora solo para entender los conceptos de rangos. Pero recuerden, chicos, todo lo que estamos viendo son los impulsos y las correcciones y cómo el precio se mueve en ese patrón todo el tiempo. Así que aquí pueden ver otro ejemplo de cómo tenemos una acción de precio bajista y cómo cada impulso y corrección se mitiga en el rango anterior de la última corrección. Lo que tenemos aquí es un impulso a la baja. Entonces, creamos esa corrección antes del siguiente impulso a la baja. Luego creamos esta corrección antes del siguiente impulso a la baja. La siguiente corrección antes del siguiente impulso a la baja. La siguiente corrección, el siguiente impulso a la baja. La siguiente corrección y luego el siguiente impulso a la baja, corrección, impulso a la baja. Y como pueden ver aquí, chicos, así es el mismo concepto de un impulso y un pullback, o sea, una subida, impulso y subida. Pero miren dónde se mitiga cada subida. Tomemos esto y miramos todo esto. Lo que se puede ver es que de cada uno de los pullbacks anteriores o subidas anteriores se obtiene una mitigación en el siguiente pullback. Así que vamos a identificar el rango de este primer retroceso, que es desde el mínimo hasta el máximo. El precio se rompe a la baja y vuelve a subir en esa zona. El precio se rompe a la baja de nuevo. ¿Y dónde está el siguiente rango? Es desde el mínimo hasta el máximo. Así que del mínimo al máximo el precio cae, vuelve a subir y se mitiga en ese rango. El precio cae, el precio retrocede y de nuevo se mitiga en el retroceso anterior. El mejor momento para tomar acción es ahora. ¿Qué estás esperando? ¿Cansado de luchar con la dirección del mercado? ¿Quieres indicaciones de compra y venta con un solo clic? ¿Quién no querría eso? Descubre hoy mismo el indicador de compra y venta de TradeDork en tradedork.com. Ahora, obviamente esto no sucede todo el tiempo. Pero lo que empezarás a notar es que la estructura se mueve de cierta manera y se basa en el concepto de flujo de órdenes. Ahora, el flujo de órdenes se pone en el mercado de esta manera para permitir que las instituciones y los bancos y los grandes fondos se posicionen de manera efectiva para que puedan sacar provecho de un movimiento en particular. La razón por la que el precio se mueve de esta manera es porque en cada retroceso los grandes bancos e instituciones tienden a tomar ganancias en sus posiciones, lo que hará que el precio se invierta por un periodo determinado de tiempo y luego permite que nuevas personas entren en el mercado a precios más altos para luego vender más antes de tomar ganancias, así como otros comerciantes que invierten y compran posiciones.
Luego empuja de nuevo más hacia arriba. Más órdenes se llenan a ciertos precios y luego el precio se mueve hacia abajo de nuevo y esto constantemente se repetirá una y otra vez en diferentes áreas y situaciones. Y así es como podemos aprovechar el mercado y cómo podemos identificar una estructura de oscilación en particular. Y como he dicho, las estructuras de oscilación están obviamente una dentro de la otra. Pero también hay tal cosa como la estructura de velas, que luego vamos a entrar en un episodio posterior, cuando nos fijamos en la estructura de velas más avanzadas y cómo se pueden utilizar con la estructura de oscilación para luego crear una idea de trading completa. Así que ahora que sabemos lo básico de cómo el precio se mueve en ambos impulsos y correcciones, utilizando una especie de estructura de oscilación más grande y cómo se mitigan en los rangos que hemos creado, necesitamos saber más detalles ahora acerca de cómo podemos realmente identificar estos impulsos y correcciones, y para hacer eso necesitamos por lo menos dos cosas. La primera cosa que necesitamos saber es dónde están los máximos y mínimos de cada tramo de precio. Y la segunda cosa que necesitamos es ser capaces de encontrar cada punto de oscilación a medida que el precio se mueva. Lo primero que voy a explicar son los puntos de oscilación. Ahora bien, para identificar un punto de oscilación, lo primero que hay que averiguar es si estamos en un movimiento bajista o alcista. Si nos fijamos en este tramo de precio aquí, se puede ver que estamos actualmente bajistas. Hemos retrocedido aquí y luego hemos creado otro tramo bajista. Ahora bien, cuando buscamos bajistas, los puntos de oscilación estarán en la parte superior de las velas. Cuando buscamos puntos de oscilación, nos fijamos en los máximos de cada vela y en la relación entre cada máximo en un par de 3 velas. Para explicar esto un poco más detalladamente, lo que voy a hacer es mostrar un ejemplo en el gráfico de un punto de oscilación y cómo se puede ver la relación entre las 3 mechas de las velas, o incluso solo los puntos altos cuando no hay una mecha presente. Bien, cuando nos fijamos en esta vela aquí, lo que podemos ver es los puntos altos de esta vela se identifican por la mecha en la parte superior. Ahora, cuando miramos las velas a ambos lados, verás que tenemos esta pequeña mecha aquí y luego el alto de la vela a la derecha de ella no tiene mecha en absoluto. Ahora, lo que estamos viendo es la relación entre estos 3 puntos altos de las velas. Y un punto de oscilación se identifica cuando el punto alto de la vela del medio es más alto que los 2 puntos altos de las velas a cada lado. Así que lo que puedes ver aquí es que esta mecha está a esta altura. Esta mecha está a esta altura y este punto alto está aquí. Así que lo que realmente podemos ver de eso es que creamos un alto más alto y luego un alto más bajo. Y por tener estos 3 altos, se crea casi un punto en el precio y tenemos este tipo de forma de triángulo creada. Ahora, esto nos deja con este tipo de punto de oscilación que se puede ver identificado por la parte superior de estas flechas, así. Así es como se ve, tenemos este tipo de forma creada. Un tipo de forma curva y que para nosotros es mostrar un punto de oscilación creado con solo mirar estas 3 mechas. Ahora bien, si doy un ejemplo que va en la otra dirección, verás cómo también podemos tener exactamente lo mismo en el lado opuesto. Si nos fijamos aquí, lo que se puede ver es que tenemos un mínimo ahora. Así que lo que hemos tenido aquí en este impulso, esta corrección y luego este impulso de nuevo. Mirando esto, lo que podemos ver es que tenemos un swing low aquí. ¿Por qué es un swing low u oscilación baja? Bueno, vamos a empezar con el mínimo de la vela actual. El mínimo de la vela actual se identifica donde muestro esta flecha. En este mínimo justo aquí, donde está la mecha, y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre esta vela y las laterales? Si empezamos por mirar esta vela aquí a la derecha, verás que el mínimo es casi inexistente, pero el detalle principal que queremos es que sea más alto que la vela de la izquierda. Y luego, si nos fijamos en la vela a la izquierda del medio, esta tiene un punto bajo que está aquí, pero de nuevo, es más alto que la del medio.
Así que por estas dos velas, cada lado tiene un punto bajo más alto que este extremo de aquí. Lo que ha hecho es crear ese punto de oscilación donde casi parece una forma de triángulo. Y por tener eso, se identifica de nuevo ese tipo de forma donde tienes un mínimo más bajo y luego un mínimo más alto. Y eso crea ese punto de giro que podemos ver allí antes de que el precio continúe más alto. Así que estos son solo dos ejemplos de cómo podemos tener un punto de oscilación en los mínimos cuando estamos subiendo y cómo podemos tener un punto de oscilación en los máximos cuando estamos bajando. Ahora bien, esto es solo una parte de lo que necesitamos. La otra parte será identificar dónde están los máximos y los mínimos, así que veámoslo ahora. Para identificar un máximo o un mínimo, primero debemos encontrar un máximo o un mínimo extremo. Ahora aquí puedes ver que este es el punto más bajo que el precio se ha movido en este tramo impulsivo. Así que actualmente se puede definir como nuestro mínimo. Ahora, para saber dónde está el máximo en este tramo y también para averiguar si vamos a estar moviéndonos más bajo y creando más mínimos, tenemos que trabajar hacia atrás para encontrar el último máximo. La pregunta que debemos hacernos al hacerlo es la siguiente. ¿Es el mínimo de la vela actual más bajo que el mínimo de la vela anterior? Ahora déjame explicarte lo que esto significa. Así que esta es la vela actual y su mínimo está aquí. Ahora lo que queremos hacer es retroceder una vela y preguntarnos, ¿es el mínimo de la vela actual que está aquí más bajo que el mínimo de la vela anterior? Bien, el mínimo de la vela anterior se identifica como esta mecha aquí. Así que lo que puedes ver es que el mínimo de la vela actual es menor que el mínimo de la vela anterior. Entonces, lo que quieres hacer, si esa es la respuesta, es volver a la siguiente vela y hacerte la misma pregunta. Entonces, cuando miramos la siguiente vela, puedes decir, ¿es el mínimo de la vela actual, que es ahora esta vela, es el mínimo de la vela actual más bajo que el mínimo de la vela anterior? Y puedes decir que sí, porque el mínimo de la vela anterior se identifica como la parte inferior de esta mecha, que está aquí. Y el mínimo de la vela actual es obviamente más bajo que ese mínimo. Así que podemos retroceder de nuevo y volver a preguntarnos si el mínimo de la vela actual, que ahora se identifica como esta línea blanca aquí, es inferior al mínimo de las velas anteriores. Bueno, el mínimo de las velas anteriores está hasta abajo, así que puedes ver que ahora el mínimo de las velas actuales no es menor que el mínimo de las velas anteriores. Así que una vez que sabemos esto, tenemos que encontrar el punto de oscilación. Y como sabemos el punto de oscilación se identifica en una tendencia a la baja mirando a la parte superior de las velas. Y cuando nos fijamos en estas tres mechas, sabemos que a partir de la vela actual, en la que estamos, este máximo está representado por la parte superior de esta mecha. Y los dos máximos en las velas a ambos lados son más bajos. Y otra vez, más bajos. Entonces, esto crea ese punto de oscilación en el precio. Y cuando emparejamos las dos cosas juntas, cuando tenemos el punto de oscilación y tenemos el precio fallando en crear mínimos más bajos y casi creando un giro en el precio, esto puede ser identificado como nuestro máximo. Así que lo que haremos es poner esto como el máximo y luego la vela actual desde el extremo estaba aquí. Y eso será el mínimo. Así que ahora nos las arreglamos para averiguar dónde está el mínimo actual en el precio. Y por el seguimiento hacia atrás, mirando a cada vela que se ha impreso, podemos encontrar el último tipo de giro en el precio y el último punto de oscilación que se quedó atrás. Todo con solo hacernos esta pregunta. ¿Es el mínimo de la vela actual más bajo que el mínimo de la vela anterior? Ahora, obviamente esta pregunta solo es relevante cuando estamos buscando en una tendencia bajista. Todo esto será lo contrario cuando estamos en una tendencia alcista. Así que vamos a echar un vistazo ahora a un ejemplo alcista y podemos comparar los dos.
Cuando nos fijamos en el ejemplo opuesto, ahora estamos en una tendencia alcista. Ahora, como antes, identificamos el extremo y podemos marcar este punto alto aquí. Este es el precio actual y este es el punto más alto al que llegamos. Ahora, para saber dónde está el último mínimo, tenemos que rastrear cada vela y hacernos esta pregunta. ¿Es el máximo de la vela actual más alto que el máximo de la vela anterior? Así que este es el máximo de las velas actuales. ¿Es este máximo más alto que el de las velas anteriores? Pues sí, porque este es el máximo de las velas actuales y este es el máximo de las velas anteriores. Así que podemos retroceder una vela atrás de nuevo. ¿Es esta vela más alta que la anterior? Sí, porque este es el máximo de la vela anterior, así que podemos retroceder otra vela. ¿Es esta vela más alta que la anterior? Sí, porque la anterior está ahí, así que podemos retroceder otra vela. Y de nuevo, podemos retroceder otra vela porque los máximos se están moviendo más alto. Ahora miramos esta vela y nos preguntamos, ¿es el máximo de la vela actual más alto que el máximo de la vela anterior? Pues no. No lo es porque el máximo de la vela anterior se identifica ahora con la parte superior de esta vela. Así que ahora sabemos dónde está el giro en el precio. Se puede ver que es scoop en el precio y ahora solo tenemos que encontrar el punto de oscilación. Sabemos que en una tendencia alcista, los puntos de oscilación se identifican mirando la parte inferior de las velas y vamos a empezar mirando la vela donde llegamos. Esta fue la última vela que vimos donde las mechas estaban siguiendo el patrón. Bueno, echemos un vistazo a la parte inferior de las velas. Como puedes ver aquí, no hay punto de giro en esta vela. ¿Por qué? Porque el mínimo de las velas actuales está aquí. Y los mínimos de las velas actuales a ambos lados son en realidad más bajos que esta vela del medio. Así que no hay punto de oscilación. Si nos fijamos en este tipo de forma de triángulo, se puede ver que no estamos recibiendo que aquí. Así que si echamos un vistazo hacia atrás y podemos ver qué pasa con la vela después de eso. Así que si vamos a la siguiente vela, podemos ver que el mínimo está aquí. Y ahora mira las velas a ambos lados de esta. La vela de la izquierda, el mínimo, es más alto. Y la vela de la derecha, el mínimo, también es más alto. Así que el mínimo está aquí y el mínimo está allí. Ahora puedes ver que tenemos ese punto de giro en el precio, donde la vela baja en el medio es el extremo y la de cada lado es más alta. Ahora que sabemos esto, nos ayudará a identificar dónde está el mínimo actual en el precio. Y sabemos que el máximo actual está en el extremo. Ahora logramos identificar el máximo y el mínimo. Así que puedes ver que funciona en ambos sentidos. Tenemos ejemplos de una tendencia bajista y cómo encontrar el mínimo, y luego movernos hacia atrás para encontrar el máximo. Y luego en una tendencia alcista tenemos el máximo y seguimos moviéndonos hacia atrás para encontrar el mínimo. Ahora, obviamente cuando tenemos el precio de esta manera, actualmente podemos ver dónde está el máximo extremo. Para saber si el precio va a seguir subiendo aún más, tenemos que mirar la relación entre la vela actual y la vela siguiente para asegurarnos de que siga la regla. Veámoslo. Ahora aquí tengo el máximo y el mínimo en el gráfico. Vamos a reproducir la siguiente vela y podemos ver la relación entre los máximos de las velas en esta tendencia alcista. Cuando reproducimos la siguiente vela, podemos ver que el máximo de esta vela no rompió el máximo de la vela actual. Así que lo que nos muestra es que esta vela se ha convertido en contratendencia. Ahora bien, una vela contratendencia es una vela donde el máximo no logra superar el máximo de la vela anterior. Esto nos muestra que el precio se ha estancado y ya no estamos haciendo nuevos precios más altos, y en su lugar nos hemos convertido en contratendencia, porque estamos en contra de la tendencia actual que era alcista. Ahora bien, cuando esto sucede, mantendremos la vista en alto y en el bajo.
para ver si el precio sigue siendo contratendencia desde el último punto alto y si luego finalmente ha roto al alza y vamos a través del último punto alto o si completamente se ha revertido, si nos estamos moviendo en una tendencia alcista o una tendencia bajista. Bien, para volvernos bajistas tendríamos que romper completamente a la baja y eliminar el último punto bajo, y para continuar alcistas tendríamos que romper el máximo y continuar a la alza. Veamos qué ocurre a continuación. Así que la siguiente vela se imprime y seguimos contra tendencia. Esto es porque no hemos roto el máximo actual que todavía está aquí y tampoco hemos roto el mínimo. Así que si reproducimos la siguiente vela, puedes ver que todavía estamos en contratendencia. La siguiente vela todavía en contratendencia. La siguiente vela todavía estaba en contratendencia. Y entonces, de repente, rompemos por encima del máximo, lo que muestra que ahora, de nuevo, estamos poniendo esos precios más altos. Ahora tenemos un nuevo extremo. Así que, como antes, podemos rastrear el nuevo máximo extremo que está aquí. Pero ahora tenemos que averiguar dónde está el nuevo mínimo, porque el mínimo se habría movido hacia arriba. Así que ahora tendremos que hacer lo mismo que hicimos antes, empezar con la vela alta extrema y hacernos la misma pregunta. ¿Es la vela actual más alta que la vela alta anterior? El máximo de la vela actual está aquí y el máximo de la vela anterior está aquí. Así que esta vela es más alta en este momento. Entonces, miremos la siguiente vela. ¿Es esta vela más alta que la anterior? Sí, lo es. ¿Es esta vela más alta que la anterior? No. No lo es. Así que de nuevo, ahora estamos creando ese giro en el precio y ahora tenemos que preguntarnos la segunda parte, que es, ¿hay un punto de oscilación? Y como sabemos, cuando estamos en una tendencia alcista, los puntos de oscilación se identifican por los mínimos de las velas. Así que vamos a empezar con la vela que tenemos aquí y hacernos esa pregunta. El mínimo actual de la vela está aquí y veamos la relación entre el mínimo de esta vela y las dos velas laterales. Como puedes ver, esta vela baja es mayor y también esta vela baja es mayor. Así que lo que tenemos es este punto de oscilación, mirando las tres mechas. Y eso nos identifica que tenemos un punto de oscilación válido, lo que significa que el mínimo ahora puede moverse hasta este punto de oscilación. Así que ha ido desde el último punto de oscilación y el último máximo extremo hasta el siguiente punto de oscilación y el siguiente máximo extremo. Y este proceso continúa a medida que el precio se mueve y siempre serás capaz de rastrear los movimientos contra tendencia. Y luego los siguientes movimientos más altos o más bajos dependiendo de lo que está sucediendo. Y esto es solo una forma precisa de rastrear la estructura. Ahora, esto sería identificado como una estructura de oscilación y hay muchas más maneras en que podemos ver esto. Hay diferentes tipos de rupturas, podemos ver también diferentes tipos de reversiones y hay diferentes reglas que también podemos poner en marcha para diferenciar las diferencias entre las estructuras de oscilación y las estructuras de velas. Pero por ahora vamos a terminar este video aquí esperando que hayas sacado algo de cómo podemos entender las estructuras y hemos ido un poco más a fondo en las estructuras de oscilación o swing y ahora estamos empezando a entrar en los detalles más técnicos en términos de cómo podemos realmente identificar estos impulsos y correcciones, solo siguiendo las reglas y haciendo preguntas sencillas. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Sé un dork.